Mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy abogada, los estaré acompañando el día de hoy junto con el doctor Auspi Villegas, nuestro invitado especial en la actividad de hoy. ¿Y cuál es esa actividad de hoy? Pues una conferencia dedicada a las lecciones aprendidas por talento humano durante la pandemia. Correcto. Quisiera que por favor me confirmaran si nos están escuchando bien. Todavía estoy admitiendo personas. Si por favor nos están escuchando bien, si me pueden confirmar y si nos están viendo. Igualmente les informo que estamos transmitiendo por nuestro Instagram OJDT Online. Por si acaso tenemos algún inconveniente por acá, nos pueden visualizar por allí o viceversa. ¿Ok? Bueno, Auspi, ¿qué serán esas lecciones aprendidas por talento humano durante la pandemia? Si queremos hacer un pequeño resumen de cuándo originó toda esta situación. Sí, bueno, para el mundo empezó antes. En Venezuela llegó un poco más tarde, ¿no? En marzo del 2019, el Estado venezolano declara... No, 2020. 2020, perdón. ¡Wow! Borraste 2020 es que ese año no cuenta. Empezamos, el Estado venezolano, pues, en atención a algunas recomendaciones de lo que pasaba globalmente, acordó iniciar un proceso de resguardo de la seguridad y la bioseguridad de los pobladores y ordenó una cuarentena radical. ¿Okay? Esto sin duda nos tomó a todos por sorpresa, a pesar de que estaba pasando ya en el mundo, a todos nos tomó por sorpresa y generó sin duda un impacto en cambios y en resistencia a esos cambios importantes, no solo en las empresas, sino en lo que hace, que da vida a las empresas, que somos los humanos. Correcto. Que vivimos. Pero no solamente impactó el mundo empresarial, impactó la vida individual de cada uno de nosotros. Empezaron a generarse o se retomaron algunos temas como el síndrome de la cabaña. Empezamos sin duda a tener miedo a la estabilidad, miedo a los problemas económicos que podía presentarse, y sumado a ello, en el caso de Venezuela, en una economía tan dinámica, ¿ok? Porque he empezado a tratar de decir que no es una mala economía, sino una economía dinámica, en la que sin duda, pues, el miedo a la pérdida de la generación de ingresos, no solamente para los empresarios, sino para los trabajadores, empezó a ser una gran preocupación. Mencionaste, Auspi, el síndrome de la cabaña. Muchos quizás de nuestros participantes o los que nos están escuchando por Instagram dirán, ¿y qué es ese síndrome de la cabaña? ¿Nos puedes explicar? Bueno, brevemente, el síndrome de la cabaña es básicamente el miedo ante situaciones como esta que estamos viviendo, el miedo a la exposición al exterior en virtud de que existe un inminente riesgo, futuro y cierto, además. Entonces, en función de eso, la gente desarrolla un miedo a la salida o a la exposición más allá del lugar en el que consigue su confort, que es normalmente la casa, y por ello se habla de la cabaña.
tiene toda una historia importante desde el punto de vista de la psicología, pero bueno, no, Sí, y no hay que andar. y muchos otros riesgos psicológicos. Bueno, por Exactamente. ejemplo, la ansiedad, el tema de estar limpiando de forma constante. Una cosa es que Sí. limpiamos nuestra casa, pero cuando se vuelve obsesivo ya hay una patología. Entonces, y muchas personas a raíz de la pandemia, pues surgió esa situación de estar limpiando obsesivamente. Sí, se desarrollaron algunas fobias muy normales, muy necesarias en una situación como esta, pero bueno, hubo gente inclusive que necesitó apoyo psicoemocional para entender los cambios tan abruptos que estaba generando este tema de la pandemia, e inclusive algunas empresas tomamos la decisión de ofrecer a nuestros colaboradores un apoyo psicoemocional, charlas de formación sobre, bueno, prevención de riesgos, manejo de casos de pandemia, cómo hacer con un enfermo en casa, inclusive, bueno, cómo manejar la ira o las diferentes emociones que se presentaban durante el aislamiento. Sí, porque cuando dices tú lo de cómo manejar a un enfermo en casa, al principio muchos pensábamos que todo era mentira, que todo era una excusa simplemente para estar encerrado, porque no conocíamos a nadie a nuestro alrededor que hubiese sido contagiado, hasta que poco a poco se fue acercando a nuestro núcleo familiar. Sí, yo creo que los humanos y en especial los venezolanos somos expertos en hipótesis, ¿no? Bueno, tú conoces a alguien con COVID, no, no, esto no va a ser así. Inclusive muchas empresas dijeron, bueno, esto de la cuarentena o de la radicalización va a durar unos 30 días y ya todos nos vamos a la calle, porque además en un país, no estoy haciendo juicios políticos, pero era un poco lo que decía la gente, en un país bloqueado en el que no entran vuelos de ningún lugar, ¿cómo entra ese virus allí? Y esta mañana, Lourdes y todos, leí un Twitter bien interesante, no recuerdo la persona, pero que decía, a quienes dicen que no les impacta lo que está pasando en Afganistán, recuerden dónde queda Wuhan. Y es un poco el viejo dicho, creo que chino o hindú, que dice, bueno, el aleteo de una mariposa en cualquier parte del mundo puede generar un tsunami en el otro. Y la pandemia vino a hacernos entender que en un mundo globalizado, lo que le pase a uno le está pasando de alguna u otra manera a todos. Y por eso yo creo que ya a un año y medio de la pandemia es necesario que todas las empresas, las organizaciones nos sentemos a entender cuáles son nuestras lecciones aprendidas, cómo vamos a hacer para el momento de la reincorporación a los espacios de trabajo, cuál va a ser esa nueva normalidad, que la gente la llama como normalidad, pero es un incierto cómo cada uno de nosotros lo va a vivir, no solamente desde lo personal, sino desde lo corporativo, porque estamos hablando específicamente de lo corporativo, pero adicionalmente a ello, tenemos que empezar a saber qué nos podemos llevar para esa nueva normalidad, ¿no? Porque los primeros días fue mucha improvisación, inclusive organizaciones que se quedaron en shock, no sabían qué hacer, bueno, no producimos, no trabajamos, que todo el mundo se quede en casa, no podemos hacer nada. Sin embargo, hubo otras que reaccionaron de una manera más óptima y dijeron, bueno, mira, ¿cuáles de nuestras unidades de procesos o nuestros procesos productivos puede seguir operando independientemente de? Y, y esto fue lo que nos permitió a nosotros hoy proponer este conversatorio en el que obviamente, bueno, no podemos encontrar acá todas las respuestas, pero sí generar algunas reflexiones sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que deberíamos llevarnos al futuro. Te doy un ejemplo, Lourdes. Había organizaciones que estaban negadas a hacer una entrevista en el tema de reclutamiento y selección vía online, porque sin duda la persona necesitaba el contacto o esta pantalla es un tanto fría o el psicólogo o el especialista no podía ver tanto los movimientos del otro y de alguna u otra manera parecía que eso era un muro. Sin embargo, los procesos de reclutamiento y selección en la mayoría de las empresas no pararon porque a pesar de que hubo una disminución en las plantillas, que fue una de las acciones que tomaron algunas compañías, también hubo que incorporar gente, de repente crear los departamentos de IT, de repente fortalecer los departamentos de IT. Empresas que simplemente utilizaban el email marketing decidieron irse al Instagram y decidieron utilizar el Twitter y necesitaban un experto en ello y normalmente esos expertos son chamos, con el perdón de la palabra, de la nueva generación, una generación que está acostumbrada a socializar desde las pantallas. Entonces, sin duda, por ejemplo, hoy por hoy hacemos entrevistas por Skype, por Zoom, por Meet, por cualquier cantidad de plataformas. Empezamos a darle el valor a esas plataformas
y algunos procesos productivos no se han paralizado. Otra de las cosas es que descubrimos que algunas unidades de las organizaciones fueron más productivas que otras desde el home office, ¿ok? Donde no era necesario la presencialidad del trabajador en una oficina, porque se creía que el trabajador trabajaba era porque estaba en un espacio de oficina. Y hoy por hoy, pues, nos damos cuenta que inclusive hay empresas que han reportado unos crecimientos en los índices de su productividad bien importantes. Obviamente, esto hablándolo de una manera bien global, porque cada uno de nosotros tiene un sector importante. KPMG publicó un estudio en el que, bueno, estableció los porcentajes sobre los cuales están trabajando algunas organizaciones. Sin embargo, el sector turismo, aviación y manufactura son uno de los sectores más afectados, especialmente acá en Venezuela. Pero hubo otros sectores que crecieron en cuanto a productividad porque además surgieron nuevas oportunidades de negocio, nuevos productos y servicios que salieron al mercado y la gente optó por ellos. El tema de los delivery, te hago tu mercado y te lo traigo, te vendo la torta, el cumpleaños, etcétera, etcétera. Y sin duda, pues todo esto nos tiene que replantear, no solamente desde el punto de vista de recursos humanos, sino desde el punto de vista de la manera de hacer negocio. Por eso es un poco el conversatorio de hoy y sin duda nos encantaría escuchar también las opiniones y luego preguntas de la gente. Por supuesto, nos interesan sus comentarios. Si desean activar su micrófono y participar, pues pueden solicitarlo y perfectamente. En el momento que lo deseen, lo pueden hacer. Entonces, bueno, una de los principales lecciones aprendidas, creo yo, es que, y creo que aquí ya vemos puras personas de recursos humanos, es que al fin recursos humanos se entendió dentro del mundo organizacional como lo que es un socio estratégico del negocio. Y al llamarme un socio estratégico del negocio, ¿a qué me refiero? Bueno, que sin duda la participación y el trabajo de recursos humanos tiene que reportar en el KPI o en el indicador del crecimiento de la organización un aspecto positivo. ¿Sí? ¿Me vas a preguntar ¿Sí? algo? No, perfectamente. Ok. Entonces, sin duda, al recursos humanos convertirse, o talento humano, o capital humano, convertirse y entenderse como un socio estratégico del negocio, se entendió pues que había que voltear a ver cómo era la manera de atender al cliente interno, que era sin duda con el que íbamos a jugar y a ganar un poco el compromiso de hacer las cosas más y de trabajar esa milla extra para poder que el producto o el servicio final que ofrecemos a nuestros clientes llegara con la calidad que el cliente merece. El tema de atención, el tema de calidad en cuanto a producto, el tema de desarrollo, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente. Uno de los primeros aspectos fue lo de las tecnologías de la información. Cómo vamos a implementar el teletrabajo, porque recordemos que en nuestras empresas, o un número bastante elevado de nuestras empresas, no se utilizaba la figura del teletrabajo. Entonces, lo primero es cómo continuamos produciendo, cómo mantenemos a este cliente interno y satisfacemos las necesidades del cliente externo. Bueno, lo primero fue la implementación de las tecnologías de la información, que quizás al principio fue una improvisación total. Sí. ¿Quién tiene internet? ¿Quién no tiene internet? Yo tengo un van, tengo 3 laptops en la empresa, ¿quién se la lleva? Conecta el celular como un van para multiplicar la señal de internet. Inclusive estaba criminalizado el teletrabajo. Y especialmente en nuestro país, porque bueno, porque la cultura es que, bueno, si el trabajador hace mucho ausentismo presencial, imagínate ahora trabajando desde casa. Pero súmele a eso que tiene el hijo, que tiene la esposa, que tiene la pareja, que tiene los perritos, etcétera, etcétera. Y sin duda, fue una decisión no consciente. Las empresas tuvieron que saltar a eso que consideraban un precipicio y experimentar cuáles iban a ser los resultados que iba a dar esta nueva experiencia de gobernar una empresa desde distintos lugares, geográficamente hablando, y sin un centro específico de trabajo donde había un supervisor, que normalmente la cultura de nuestros supervisores es, ya llegó, sí, llegó a las 8, está sentado, debe estar trabajando. Y eso nos hace una supervisión directa. La supervisión directa. Y eso nos hace llegar a una reflexión más, que es, bueno, siempre debemos enfocar entonces la compañía en que los resultados están íntimamente relacionados con la presencia del trabajador o están íntimamente relacionados con su capacidad productiva, independientemente del número de horas. Eso cada uno de las compañías tiene que respondérselo.
Y lo otro, realmente el rol del supervisor debe ser extinto de las organizaciones en el país y deberíamos empezar a construir liderazgos empáticos que se conecten con la necesidad y con la realidad de la gente más allá de nuestras oficinas. Eso es una reflexión que hay que dar y eso es una reflexión que debe darse desde las áreas del negocio, pero especialmente desde talento humano. O sea, me estás queriendo decir que esa supervisión de el tú a tú tiene que haber desaparecido durante este tiempo y haber surgido líderes. Claro, porque es que era imposible supervisar de la manera tradicional como veníamos haciéndolo, revisando que el trabajador llegó, marcó la hora, se conectó al biométrico, no se conectó al biométrico. Yo recuerdo, yo cuando trabajaba acá siempre me mandaban un correo diciendo, Auspi, no marcaste el biométrico durante el último mes. Y yo decía, ay, perdí el bono de asistencia perfecta. Bueno, ni modo, ya lo perdí. Pero al final de la tarde, bueno, ahora tienes aplicaciones móviles que te permiten supervisar y controlar el presentismo de la gente, pero debemos pasar o subir un escalón más y entender entender qué es la productividad más allá de lo académico, crear un traje adaptado a nuestro proceso productivo o a nuestro servicio y sin duda generar en el liderazgo de la compañía una conciencia de líderes empáticos donde puedan entender que, bueno, el chamo se le cayó, estaba en plena reunión y pasó el esposo con el sándwich. El talento no puede prender la cámara porque el espacio no es visualmente agradable o porque no quiere dar apertura a la gente a lo que es la intimidad de su hogar. Y todas esas cosas no las teníamos presentes en la manera tradicional como estábamos haciendo negocio. Claro. Hoy en día eso ha cambiado un poquito porque muchas empresas pues se han incorporado el famoso esquema 7x7 o 7+7 plus o la denominación que se le haya asignado. Entonces vamos a tener empresas o entidades de trabajo que están laborando bajo un esquema mixto. Unas semanas asisten, otras semanas no. O como nos estaba planteando por allí María Blanco, donde la empresa desde mayo del año 2020 y desde entonces le ha solicitado la reincorporación, aquí dice, vamos a leer aquí. Sí. Dice, donde laboro nos reincorporamos en mayo 2020 y desde entonces no hemos respetado la cuarentena. Otorgamos las vacaciones de manera colectiva en diciembre de 2020. La gerencia indicó que si no era de esa manera, la empresa no tenía cómo apoyar a sus trabajadores. Bueno, ahí tenemos extremos. Tenemos algunos extremos, ¿no? Yo pudiera como especialista y como ciudadano estar o no en acuerdo con estos temas de que una semana hay COVID y la otra no. Sin embargo, pudiéramos entender como una forma de coadyuvar a que todos los procesos productivos del país no se pararan. Sin embargo, pues yo considero que para yo no respetar la cuarentena debería por lo menos tener garantizado un buen sistema de bioseguridad que respete la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, porque al final de la tarde la responsabilidad de lo que pase dentro del centro de trabajo, no solamente por ley, sino moralmente, es nuestra como empresarios o como jefes de las compañías, ¿no? Inclusive los supervisores tienen unas responsabilidades en la ley. Las vacaciones, con el tema de las vacaciones, que es un tema que es otra reflexión de las que traigo acá, inclusive la Inspectoría del Trabajo generó algunas opiniones que yo comparto en cuanto a que, bueno, dar vacaciones en un momento pandémico es como complejo garantizar el disfrute y la naturaleza, Lourdes, de la vacación es que el trabajador se desconecte de una condición estresante del trabajo y recupere ese gasto calórico, físico y mental que tuvo durante la prestación del servicio durante un año ininterrumpido de servicio. Sin embargo, yo creo que otra de las cosas, otra de las lecciones que tenemos que aprender es que los sujetos involucrados en la relación laboral o en cualquier relación comercial tuvieron que flexibilizarse sin el ánimo de incumplir la ley, pero tuvieron que flexibilizar algunos acuerdos. Bueno, mire, si yo no saco a toda la gente en diciembre, que es el mes que de repente para mí es más complejo generar o garantizar productividad, yo durante el próximo año no voy a poder garantizar vacaciones porque además no sé qué es el futuro inmediato. Eso te decir, bueno, sobre todo con esta incertidumbre que no sabemos qué iba a ocurrir. Entonces, estos acuerdos, lejos de criminalizarlos, lo que deberíamos es humanizarlos y tomarlos junto a la gente, ¿ok?
Yo lo que sí creo es que, sin duda, otra de las lecciones aprendidas es que desde la imposición nunca vas a lograr nada, porque si la imposición no es empática, ¿ok? En estos días decía una psicóloga que es como la ira no cumple con la ley, ¿ok? La imposición no cumple con los mínimos de necesidades de clima y de fit organizacional. Entonces yo creo que todo nos va a tocar flexibilizarlo, todo nos va a tocar adaptarlo a nuestra empresa, pero entendiendo que la cultura de la organización cambió. Es correcto. ¿Sí? Sí. Omar, Omar Perdomo, no sé si quieres, tú te estás solicitando derecho a palabra, creo que estabas activando el micrófono. Yo No lo sé. creo que Omar no nos Yo creo que escucha. no. A ver. Omar, ¿ibas a hacer una participación? Bueno, mientras Omar tiene allí sus problemitas técnicos, continuemos. Entonces, ya nos paseamos por lo que es el tema del teletrabajo y cómo hoy en día, qué medidas hemos tomado como talento humano bajo esta figura del teletrabajo. Hemos mejorado la dotación de equipo. Hay empresas que simplemente decidieron entregar las oficinas porque se dieron cuenta que teletrabajando tenían los mismos, igual o mejores resultados que incluso con la prestación de servicios presenciales. Sí, eso, insisto, esa reflexión tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Esta situación pandémica nos demostró algo. No todo el mundo puede teletrabajar, ¿ok? No todas las unidades de la organización pueden funcionar desde teletrabajo, pero sí se puede mantener un negocio desde espacios online, ¿ok? Entonces, ¿cuál creo yo o a dónde debería apuntar la reflexión? Bueno, ¿puedo yo crear como beneficio dentro de mi compañía un sistema híbrido de prestación de servicio? ¿Puedo yo definir qué trabajadores se me comportaron como más productivos y ofrecer este teletrabajo como una manera de garantizar ese aumento de la productividad, más cuando llegue la nueva normalidad, que no va a estar el niño, no va a estar la esposa, no va a estar la abuela o la mamá tocando la puerta o el timbre? Entonces yo creo que identificar qué trabajadores realmente pueden teletrabajar, qué unidades realmente pueden funcionar desde allí y cuáles son los beneficios de hacer una cosa o la otra, deberían ser reflexiones que desde talento humano y desde el negocio se hacen para poder de alguna manera garantizar un nuevo estilo de vida que el mundo está exigiendo que exista, ¿no? Así como tú dices que hubo empresas que dijeron, yo me voy a teletrabajar por completo, habrá empresas que dirán, a mí la unidad de contabilidad no me funcionó teletrabajando, pero talento humano se potenció. O de repente se potenció ventas, porque además descubrí o no descubrí, me reencontré con algo que ya existía, que eran las redes sociales para ofrecer mis servicios o bienes a través de un mercado digital 2.0 o 3.0 que me estaba esperando y que yo no tenía. Inclusive la formación, Lourdes, la formación fue algo de lo que fue posible entender en pandemia como estos espacios. Hoy por hoy, organizaciones desde Naciones Unidas, como universidades como la Complutense, o la Universidad de Yacambú. Disculpen, se nos cayó la conexión un momentico, pero ya estamos aquí. ¿Nos escuchan perfecto? Si nos pueden indicar si nos están escuchando. A ver, a ver, a ver. Ali, si nos puedes decir si nos estás escuchando. Sí, se oye. Ah, ok. Ok, dice Elizabeth. Perfecto. Perfecto. Comentábamos Ajá. que inclusive la formación que era... Sí, gracias, Omar. Sí, Auspi. Gracias, Janice. Gracias a todos. Comentábamos que la formación, que era un tema que estaba especialmente quienes gerenciamos hoy las organizaciones, somos una generación híbrida, ¿no? Porque somos de la generación de lo analógico a lo digital. Sin embargo, teníamos nuestras reservas a la hora de estar en este tipo de actividades online, porque bueno, se consideraba que el encuentro humano generaba conocimiento, etcétera. Sí, bueno, yo prefiero las capacitaciones presenciales. ¿Okay? A mí también. Porque me gusta ver la reacción de las personas. Estas capacitaciones online, bueno, maravillosas, yo los veo allí, pero la comunicación personal, pues siempre hace falta y a quien no, ¿verdad?
Entonces, sin embargo, nos hemos tenido que ir adaptando y bueno, esto es un ejemplo de esta evolución y que por supuesto que lo impulsó definitivamente la Claro, pandemia. inclusive, mira, las actividades de reencuentro organizacional, pues, o sea, tú no te imaginas la cantidad de cosas que hacen las empresas hoy por hoy para poder humanizar y seguir conectadas con la gente, juegos online, olimpiadas online, conversatorios online. En la empresa donde yo estoy trabajando ahorita hacemos una cosa que se llama un café con, ¿ok? Que es invitar especialistas para que nos hablen de temas importantes como por ejemplo cómo atender las exigencias de mi niño y sus malcriadeces durante el tiempo que estoy teletrabajando. Cosas que estaban normalmente criminalizadas. Hubo gente que tuvo que ir a terapia online, ¿ok? Cosas que estaban negadas para quienes hoy gobernamos las organizaciones, tuvimos que entender que eran posibles. Entonces, la digitalización de los procesos es súper importante y especialmente en recursos humanos, entender que no solamente el único aspecto tecnológico positivo que tenemos es el cálculo de la nómina, sino que podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Hay herramientas que te permiten enviar SMS masivos, crear grupos de Skype o grupos de WhatsApp para tener información sobre los equipos y los grupos. Tuvimos que armar líneas de comunicación. Hay empresas que tenían sus departamentos de comunicaciones bien armados y pudieron mantener el contacto con la gente, pero hubo otras que tuvieron que improvisar y tuvieron que entender que, bueno, que lee más el que ve una imagen que el que ve un texto. Entonces, sin duda, por eso insisto en el tema de que talento humano se convierte en un socio estratégico del negocio, porque somos nosotros los que vamos a dar la innovación posible para nuestra gente y mantener en equilibrio esa relación tan compleja que es trabajador-empleado, ¿no? No, y la comunicación que es fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú me envías una imagen o me envías un mensaje y yo desde la emocionalidad donde me encuentre en ese momento lo interpreto. Yo puedo interpretar que aunque me envía un mensaje escrito en mayúscula y me está gritando y no, fue que me estaba aupando, pero yo en la emocionalidad que estaba lo interpreté mal. Entonces tuviste que crear un código de comunicación 2.0 y si no lo has creado lo tienes que crear. ¿Para qué? Para entender inclusive cuando abres ese grupo de WhatsApp, ¿para qué es el grupo de WhatsApp? O sea, un trabajador no puede preguntar por una diferencia en el pago de sus prestaciones sociales por el grupo de toda la compañía, tendría que hacerlo en privado, pero esas pautas hay que marcárselas a la gente. Y es algo novedoso para muchos, entonces, en función a ello, entonces tenemos que crearnos códigos de comunicación asertiva, códigos de comunicación 2.0, y hay unas cosas muy viejas que son de cuando se escribía a máquina de escribir, quizás muchos de los que están acá ni saben lo que es una máquina de escribir, pero que son las netiquetas. No, claro, yo me imagino que tú no lo sabes, pero las netiquetas, que son normas de comportamiento y comunicaciones escritas. O sea, la mayúscula tiene un significado, pero no puede ser criminalizada la mayúscula como un grito, porque la mayúscula puede ser un subrayado, pero bueno, existe el resaltador para ello. Entender que el que está del otro lado también es un humano que está viviendo una situación, porque eso de que todos estamos en el mismo barco lo compro, pero de que todos estamos viviendo la situación de la misma manera no es una verdad. Entonces hay que entender cómo el otro también lo está pasando. Por ello, importantísimo la humanización de las comunicaciones en talento humano. Pues. O sea, ya esos correos de, hola Lourdes, queremos saludarte e informarte que, bueno, este es el resultado de tu evaluación de desempeño. No, vamos a conversar con Lourdes, vamos a ver qué es lo que pasa con Lourdes, porque no pudimos dejar de hacer las evaluaciones de desempeño. Los KPI tenían que seguir saliendo, las metas, la planificación que considerábamos que no era posible, fue posible. Entonces, sin duda, yo creo que hay que ganarse ese reconocimiento y las organizaciones tienen que dar ese reconocimiento a los responsables de talento humano de sus organizaciones y queda mucho trabajo por hacer. Vienen las reuniones navideñas, viene el tema del, bueno, los regalos de los trabajadores del año, las menciones de los trabajadores más antiguos, cómo lo vamos a hacer, cómo podemos lograr que a través de la pantalla sea más humano. Esos son retos que tiene recursos humanos, cómo incorporar cada día más tecnología en los departamentos de talento humano. No solamente me refiero a nómina, me refiero a reclutamiento y selección, me refiero a compensación, me refiero
a muchas otras cosas. Se entendió, Lourdes, y perdón que sé que me ibas a hacer una acotación, se entendió que es posible pactar una relación de trabajo a través de un correo electrónico, ¿ok? Sin duda, claro, ¿no? que sí. Se entendió que era posible hacer un cambio en la condición de trabajo a través de un correo electrónico sin necesidad de la firma, ¿sí? Sí. Porque al final de la tarde, pues, para quienes no lo sepan, pero existe la ley de datos y firmas electrónicas que dice en su artículo 6 que todo dato electrónico, entendiéndose por esto, un correo, sigue siendo, pero también es interesante saber quiénes son nuestros trabajadores. Un artículo buenísimo que te lo puedo compartir, Lourdes, para que luego lo compartas con la gente, que fue un análisis que se hizo del egreso de Messi del Barcelona al Paris Saint-Germain, creo que es el equipo al que se va, en donde, bueno, hacen un comparativo desde el área de talento humano y dicen, bueno, esto nos sirve para entender quiénes son nuestros trabajadores claves, ¿ok? Quiénes son nuestros trabajadores en carrera de ser trabajadores claves y quiénes son nuestros trabajadores. En el artículo hablan de trabajadores tóxicos, yo no lo voy a mencionar así, yo voy a hablar de nuestros trabajadores base, ¿ok? Y eso nos puede hacer reflexionar inclusive a ver qué tipo de incentivo podemos crear para que esa gente clave que necesitamos para el negocio, que no necesariamente es un gerente, se mantenga con nosotros. Porque, bueno, durante la pandemia se dolarizó más el mercado de los salarios de los trabajadores, porque vinieron también, volvió la invasión de las empresas foráneas a ofrecer ofertas de empleo sin estabilidad, pero con muy buenas propuestas. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. No nos hemos ido. Parece Hay que unos nos vamos y problemitas venimos, de conectividad que, bueno, solamente en esta parte pasa. Sí, vamos a hacer creo que si no me equivoco nos pudieron escuchar hasta donde Auspi ¿Hasta dónde? nos indicó del artículo 6 de la Ley de Datos y Firmas Electrónicas, la importancia y la validez que tienen esta serie de documentos al momento de promoverlos en juicio, por este tema de la tecnología, que pensábamos que un contrato de trabajo solamente se podía pactar de forma presencial y hemos obtenido, demostrado que a través de la vía, aquí nos dice Francis, artículo 6. Es así, Francis estaba tomando 20 nota. puntos, Francis. Muy bien. Muy bien. Punto positivo, como dicen por ahí. Entonces, si puedes terminar la idea del artículo 6. Les comentaba que esto del tema pandémico nos demostró, especialmente en recursos humanos, que era posible inclusive pactar una relación de trabajo sin necesidad de que una persona se trasladara a nuestras oficinas para firmar un correo, un contrato de trabajo o un cambio en la condición de trabajo. Los recibos, al fin se entendió que un recibo mandado por un correo electrónico no requiere la firma del trabajador, porque el artículo 6 de la ley de firmas y datos electrónicos nos dice que cualquier dato electrónico es considerado una plena prueba en juicio. Entonces nos ahorró papel, nos ahorró costos, nos ahorró esa necesidad que teníamos de la vieja escuela de que todo tiene que tener una firma autógrafa directamente acá. Hubo empresas que tuvimos que crear las firmas para que los documentos fueran más oficiales, pero inclusive algunas gestiones con los entes del Estado funcionaron mejor. Algunas funcionaron peor, pero algunas funcionaron de manera más óptima con el tema de la digitalización. Entonces, como para hablar de una cuarta reflexión, la digitalización llegó para quedarse. Debemos identificar cuáles son las oportunidades de mejora tecnológica dentro de nuestra área de trabajo, y no solamente eso va a representar una inversión alta, porque hay muchos aplicativos que te pueden servir como que son gratuitos además por un número de personas, etcétera, que te sirven sin duda para tú poder crear estos chats, mejorar estos temas de comunicaciones. Alguien comentaba por allí el tema de la comunicación visual. Sin duda, menos texto, más palabras, una reflexión de las comunicaciones en talento humano. Inclusive me tocó hacerla a mí no hace mucho para entender, bueno, cómo logro hacer que nuestra gente lea la información tan importante que estamos pasando,
porque bueno, nos convertimos también en unos multiplicadores de información. Bueno, cómo mantener las medidas de bioseguridad, cómo resguardar tu seguridad psicosocial, cómo ahorrar en tiempos de pandemia, porque es incierto el futuro y todas estas reflexiones tenemos que llevárnoslas a las puertas adentro de la oficina, porque hay una cosa que en mi opinión es muy cierta. La pandemia está lejos de acabar en Venezuela. ¿Okay? Algunos expertos hablan, inclusive en un informe de KPMG que lo menciono respetando por supuesto su derecho de autor, pero que bueno, que llegó a mis manos, hablan de que hay expectativas de que la pandemia, un porcentaje de las empresas dice, en los próximos 6 meses termina esto, o de una manera bien optimista, otros dicen finales del 2022 y otros dicen primer semestre del 2023. Entonces, sin duda, tenemos que quitarnos la idea de que esto pronto y en algún momento va a acabar, porque aunque pronto y en algún momento acabe, sin duda, el mundo empresarial y la manera de hacer negocio y la manera de nuestra gente conectar con el feed y con la cultura organizacional cambió para siempre. Es así. Cuando hablabas de los mecanismos electrónicos, la comunicación y todas estas herramientas que han implementado la empresa, no debemos obviar o considerar que no es importante la capacitación del personal, porque si yo incorporo ciertas herramientas, debo capacitar a mis trabajadores para que las puedan utilizar de forma adecuada. Sin duda. Porque muchas veces dejamos, ve un videito en YouTube que allí te lo explican maravilloso. No, no, no. Vamos a capacitar a nuestro personal. Sí, sin duda, por eso hablaba hace un rato de la capacitación online como una posibilidad real, además que puedes medir y que puedes sin duda conocer el impacto que tiene. Y además, bueno, puede ser que en un videito de YouTube consigas algunas herramientas pero si vas a implementar herramientas tecnológicas, lo mejor es que el grupo de personas que va a utilizar o a hacer uso como estrategia del negocio de esas herramientas tecnológicas, la formes. La autoformación yo pienso que debería ser una obligación legal, ¿no? Pero la formación es una obligación jurídica para todas las empresas y todo cambio representa inclusive un factor de resistencia que yo creo que, bueno, las empresas en el país, a pesar de lo complejo, lo dinámico y lo poco claro que es el panorama nacional, las empresas han apostado a seguir y eso creo que debe verse devuelto por parte de quienes gobernamos las compañías con el compromiso de hacer más y mejores esfuerzos para lograr los objetivos de la organización, porque eso representa sin duda una mejora económica y social para todos. ¿Qué otro reto tienes por aquí, Austin? Bueno, yo tengo algunos retos aquí. Por ejemplo, ya hemos reflexionado de cómo retornar a las organizaciones, porque la bioseguridad llegó para quedarse. Independientemente de que la pandemia ya todos estemos vacunados con este tema de las cepas y las variantes, el tema de la seguridad y salud laboral toma un protagonismo importante y quien no lo ve así, lo invito a que lo reflexione, porque el tema de la seguridad y salud laboral vuelve a entrar a la palestra, pero desde un espacio distinto. No es desde el espacio, qué miedo viene el INSACEL, sino ahora es qué miedo que se me genere una propagación de una epidemia dentro de la empresa. Y permíteme hacer un comentario. Fíjate que nosotros siempre organizamos y programamos actividades en materia de seguridad y salud. Sí ha tenido bastante receptividad, sin embargo, ha sido en un número inferior a lo que normalmente se venía haciendo. Esto nos llama la atención, ¿por qué? Porque nos da a entender que las empresas están bajando la guardia en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Simplemente se están limitando a, voy a exigir que tengan la mascarilla, que los jabones en distintas áreas, ¿ok? Pero lo que es seguridad y salud, mis delegados de prevención, capacitar a mis delegados de prevención, tener mi programa de bioseguridad, mi programa de seguridad y salud, las empresas no lo están tomando eso en importancia. Inclusive el teletrabajo, aunque estamos tocando un espacio privado del trabajador, al él estar prestando un servicio para nosotros, tiene que garantizársele unas mínimas de seguridad y salud laboral. Claro, no podemos penetrar el espacio de la vida privada del trabajador, pero tenemos que ver si esa silla donde está trabajando es ergonómico o no. Tenemos que seguir haciéndole recomendaciones de hidratación, tenemos que seguir actuando con las pausas activas, tenemos que seguir cambiar las notificaciones de riesgo, actualizarlas o por lo menos hacerle anexos durante el tiempo que dure el cambio en la condición laboral. O sea,
Mira todo sobre lo que hay que trabajar para que simplemente debería empezar en una reflexión. ¿Cómo vamos a retornar? ¿Y quiénes van a retornar? Porque mucha gente no va a querer retornar a nuestras empresas. Nos ha pasado, nos han preguntado, tengo 2 o 3 trabajadores que dicen que no quieren venir o incorporarse a la modalidad presencial porque temen contaminarse en el transporte público. Y le preguntamos, ¿y estas personas están prestando servicios de su casa? Sí. ¿Qué pasó? Que el trabajador entendió que trabaja mucho más cómodo en la casa. Estas empresas consideran que sí, que cumple con las funciones, que cumple con los objetivos establecidos, pero que quieren tenerlos de forma presencial. Entonces allí tendríamos que evaluar si verdaderamente necesitamos que se reincorpore o así está cumpliendo los objetivos de la empresa. ¿Qué es el otro reto que te traigo por acá? Dígame, que podemos realmente nosotros constituir algunas unidades de la organización en unas empresas que presten servicio de manera híbrida. Es decir, podemos tener trabajadores que trabajen presenciales y otros que trabajen desde casa, o unos que trabajen unas jornadas desde casa y otros desde la oficina, para garantizar ese aumento de la productividad y para también ofrecerlo como un beneficio, porque el teletrabajo, ahorita muchos quieren volver a sus oficinas, ¿ok? Y quienes tienen de 40 para arriba no entienden el trabajo si no es desde un espacio de oficina. Ya va, permíteme. Acabas de decir de 40 para arriba y lo dijiste mirándome y riéndote. Porque tienes 43, Lourdes. Entonces, esta generación no entiende que se puede hacer el trabajo desde la casa, ¿ok? Pero adicionalmente a eso, Lourdes, creo que en muchas empresas se cometió un gran error, que fue acordar el teletrabajo, que no fue un acuerdo entre las partes, sino que fue una imposición, ¿ok? Y aparte de eso, no hacer un documento de cambio de condiciones de prestación de servicio. O lo que se llama la cláusula de reversibilidad de las condiciones. Exactamente. Entonces, al no hacer esto, ahora te toca librar una batalla en muchas ocasiones con aquel trabajador que te diga, yo te he demostrado que puedo hacer mi trabajo desde acá, y estar teletrabajando no es una causa de despido en virtud de que fuiste tú quien me mandó a teletrabajar. Ahí es donde tenemos que ver, ¿hicimos ese cambio de condiciones? No. ¿Estamos a tiempo de hacerlo? Probablemente, ya es un poco tarde, pero es muy probable que sea necesario que hagamos este anexo a nuestros contratos de trabajo, donde hay un cambio en la condición de trabajo durante el tiempo que dure la pandemia o durante el tiempo que el Estado deje esta ambigüedad entre una semana de COVID y una semana no de COVID. Fíjate también, para aportar un poco, las empresas que pueden prestar servicio durante las semanas radicales son aquellas que están exceptuadas ya sea por el decreto o las establecidas en el reglamento parcial de la jornada de trabajo. Sin embargo, hemos tenido conocimiento que muchas empresas en las semanas radicales invitan a que los trabajadores que viven cerca acudan a prestar servicio, y en las semanas flexibles asistan los que están en las zonas lejanas del lugar de la compañía. Esto para de una u otra forma pues mantener la productividad de la empresa. Sin embargo, es importante que si la entidad de trabajo no está dentro de las exceptuadas, puede ser objeto de sanción. Y cuidado y sobreviene algún accidente de trabajo. Sí, y además que esto no, lamentablemente la LOPSIMAT no establece como unos agravantes específicos ad hoc para el caso que estamos hablando. Claro. Pero en una situación pandémica, el irrespeto de una cuarentena o de una radicalización o de una prohibición de prestación de servicio que sobrevenga de esto algún tipo de enfermedad o de accidente de trabajo, puede poner en una posición muy incómoda a la compañía. Yo creo que también la otra reflexión que traigo por acá es hasta dónde realmente debemos sincerar que podemos flexibilizar el mandato del Estado a través de las leyes, ¿no? El otro es, bueno, cómo vamos a abordar psicológicamente a nuestra gente para regresar a las oficinas. Y, por supuesto, hay algo de lo cual se está hablando en el mundo ya, que es sobre la versatilidad de los trabajadores. Durante el teletrabajo nos dimos cuenta que tenemos trabajadores súper versátiles, con unos skills no descubiertos por la compañía, ni por reclutamiento, ni por desarrollo, pero que nos dimos cuenta que en los procesos de comunicaciones, por ejemplo, descubrimos que uno, el que menos pensábamos, tenía una pasión por el diseño y fue el que creó todas las plantillas. Descubrimos que el otro tenía un conocimiento óptimo sobre la administración y manejo del tiempo, y eso solo lo sabía él y su jefe. Y entonces todo ese conocimiento y esa versatilidad
hay que capitalizarla a favor del negocio, ¿ok? Y eso es un trabajo que tiene que hacer recursos humanos, por supuesto, de la mano de los líderes y como aliado de la dirección de la compañía. Sí, es explotar positivamente esas nuevas capacidades o esas habilidades que desconocíamos de los trabajadores. Sí, y el otro reto que traigo por acá, un poco para darle tiempo a las personas que participen, es cómo vamos a reconocer, ¿ok? Que el reconocimiento es un salario emocional. ¿Cómo vamos a reconocer el compromiso de nuestra gente que hizo posible que nuestro negocio siguiera en pie a pesar de vivir en un país complejo, con una situación pandémica y en una situación económica tan dinámica, con un problema de transporte, con un problema social, donde además, según algunos expertos, el año va a cerrar con una inflación acumulada de 1.569%, ¿no? Y con una contracción de un porcentaje increíble. Y que además la canasta básica alimentaria, algunos consultores ya empiezan a hablar de que es una canasta básica que cuesta $300, ¿ok? Que es de las primeras veces que ya lo presentan en dólares. Antes teníamos que hacer la conversión de bolívares a dólares, ahora nos las presentan en dólares. Y adicionalmente a eso, con el impacto que va a tener la devaluación que acaba de decretar el Estado venezolano, bueno, perdón, la reconversión monetaria, la nueva expresión monetaria que desde mi opinión, para no tratar a nadie de tonto, es una devaluación, el nuevo bolívar digital, donde, bueno, 7 millones de bolívares, que es el salario mínimo, se convierten en 7, ¿no? Con una inflación como la que acabamos de mencionar y en un país multimoneda. Todo eso, aunque creamos que es un problema del Estado, es un problema que impacta a nuestras organizaciones, a nuestra gente, y sobre ello también tenemos que empezar a trabajar. Sí, definitivamente. De hecho, ayer tuvimos nuestra charla de reconversión monetaria y analizamos todos esos escenarios y qué va a pasar con ese salario mínimo que se presume va a ser ajustado. Pero bueno, esa es la charla de reconversión monetaria, que tenemos una nueva fecha para el 31 de, yo iba a decir de enero. Entonces ya no sé ya en qué mes estoy, en agosto, ¿ok? Voy a permitirme leer aquí algunas intervenciones que han realizado. Voy por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por aquí dice, lamentablemente se está considerando lo básico y dejando fuera de prioridad otros puntos de interés de seguridad laboral. Sin embargo, ahí la recomendación es, porque bueno, todavía estamos trabajando un poco sobre la marcha y es difícil planificarnos a un año, pero trimestralmente podemos hacerlo ya. Ahí la recomendación es que siempre levantemos las banderas. Nuestro rol en talento humano es advertir y recomendar a los directores cómo hacer posible mejor la relación laboral. No podemos quedarnos callados. Debemos levantar las banderas y empezar a trabajar sobre propuestas, porque uno de los grandes errores que a veces cometemos en las diferentes gerencias en general de las organizaciones es que advertimos el problema, pero no venimos con una solución. Los líderes de hoy tienen que ser líderes resolutivos, que empaticen no solamente con la gente, sino con la necesidad de la empresa. Entonces, esto es una propuesta y cuáles son las ventajas y las desventajas de esta propuesta. Sí, continúa aquí el comentario. Dice, ¿por qué en casa uno hace un poco más por compromiso o flexibilidad? Entonces, en la oficina hay horario y tiempo de culminar. Sí, bueno, cuando uno trabaja por producción, pues el horario no juega un papel a los efectos de en qué momento me comunico con mi jefe. Y ¿Cuál de es el horario planificación. de disponibilidad para conversar con mi jefe, el horario para alguna reunión? Pero muchas veces terminamos trabajando hasta más horas o en la noche porque ya está todo calmado en la casa, ya el esposo está acostado, los hijos, los trillizos, tus trillizos, ya están durmiendo, entonces tienes mayor disponibilidad para trabajar. Por eso es que normalmente se enfoca el teletrabajo es en la productividad más allá de un horario de trabajo. Y que además la misma dinámica del teletrabajo no pudiéramos considerar que uno trabaja más, porque realmente durante el teletrabajo también aprovechas para atender cosas de la casa. Entonces, no son 8 horas continuas las que estás pegado al computador trabajando para la empresa y por eso te quedaste hasta las 7. Es que de repente atendiste un requerimiento de tu pareja, de tu hijo, de tu esposo, de un vecino, llegó el mecánico porque se te dañó el carro, fuiste a echar gasolina, etcétera, etcétera, que es un poco la conciliación de la vida familiar con la laboral. Y bueno, obviamente quien conoce de compromiso y ha asumido el compromiso de hacer las cosas,
si invirtió tiempo en hacer algunas cosas personales, pues tiene que reponer ese tiempo en el teletrabajo. Yo creo que es lo justo también, Sí, ¿no? bueno, de hecho, para aclarar al público, no llego ni a los 40, pero particularmente yo, Lourdes Rodríguez, prefiero el trabajo presencial, porque te estoy hablando de la generación, que esta generación prefiere. ¿Por qué? Porque en la casa tengo muchas distracciones. Entonces yo, Lourdes Rodríguez, prefiero venir a la oficina y yo durante mi horario, pues cumplo con todos los objetivos. Claro, por eso te decía hace un rato, Ujú. Lourdes, que el teletrabajo tiene que ser opcional. Identificar, mira, Lourdes, yo creo que tú eres más productiva desde el teletrabajo, te lo ofrezco, pero tiene que ser un acuerdo entre las partes, Ujú. porque habrá una Lourdes que me dirá, no, Auspi, yo no quiero trabajar desde la oficina, yo soy más productiva desde casa. Es correcto. Por aquí tenemos a María Blanca que dice, en estos momentos luchamos para evaluar continuamente la salud de los trabajadores. Había algo Antes, arriba que decía cómo hacer, aquí María también disculpen, dice, disculpe mi desconocimiento, pero en Venezuela hay que legislar urgentemente el tema del teletrabajo. claro, ajá, cómo ¿Cómo hacer el hacer el anexo. anexo si la ley no lo contempla? Sí, sobre el teletrabajo, inclusive países pioneros como Argentina y España todavía están haciendo cosas para perfeccionar sus ideas. Sin embargo, lo que se propone del anexo, y estoy muy de acuerdo que Venezuela tiene una deuda legislativa en materia de teletrabajo. Sin embargo, el anexo es básicamente hacer un acuerdo de cambio de condición de trabajo en cuanto a la prestación del servicio referida al lugar. Ujú. Entonces, eso es básicamente un acuerdo que tiene que firmar las partes en el que se indique que en virtud del decreto de la pandemia, las partes han acordado prestar servicio desde la casa en protección de la seguridad del trabajador y que una vez que el Estado dicte las nuevas medidas o los nuevos reglamentos o se acabe la flexibilización o desaparezca la pandemia, que es un poco más complejo, se retornará a las oficinas sin que eso se considere en perjuicio del trabajador o una desmejora. Esas son cosas que tenemos que hacer. Sí, se le llama anexo o adendo O y no es adendo. una figura nueva. Esto Y, y, siempre no, se y, ha hecho en no los va, y no contratos. siempre en la ley va a haber algo que diga, bueno, debes hacer un anexo para el cambio de la condición del teletrabajo. No, Solamente hay una libertad contractual entre las partes que está inclusive en la Constitución y que podemos pactar sin ningún problema. eso es así. Por aquí continúa María. María está muy activa. Qué bien, María. En este En estos momento. momentos luchamos para evaluar continuamente la salud de los trabajadores, ya que para no dejar de trabajar a veces no indican que se sienten mal. O sea, son estos trabajadores que no les Sí, gusta bueno, porque hay faltar. gente que tiene miedo a la pérdida del empleo, hay gente que tiene miedo a la criminalización por el tema COVID, ¿ok? Porque el mundo no aprendió de otras pandemias a cómo educarnos para afrontar el tema pandémicos. Hubo gente que fue desalojada de sus casas porque se sospechaba que tenía COVID y bueno, mucha gente no querrá asumir porque además, Lourdes, hay otras empresas que durante el tema del COVID, los trabajadores que han presentado su reposo los han mandado a validar en un seguro social que Que no no te está vale. funcionando, no está validando el reposo y adicionalmente a eso no les está pagando. Sí, así, allí iba, porque sería una causa de suspensión de la relación laboral Exactamente. donde no hay prestación del servicio, No tampoco hay hay pago de generación de salario. salario. Entonces, ¿qué hago? Oye, me siento mal, pero no voy a decir nada con tal de mi 15 y mi último, ver mi dinerito completo allí. Ahí me refería con la reflexión de hay que empatizar con la realidad de nuestra gente. La realidad de nuestra gente no es lo que pasa en nuestra casa. La realidad de nuestra gente puede ser multidiversa y va a depender no solamente de su condición económica, sino inclusive de su grado de cultura sobre el cual la empresa tiene que trabajar. Es así. Creo que hay otros comentarios Voy allí. para acá, a ver si hay otro comentario. No, no hay más No hay comentarios. más comentarios. Bueno, no hay más comentarios. Bueno, no sé si quieren alguno hacer una pregunta, comentar algo. Antes de dar por terminada la actividad, que bueno, con y sin interrupciones pues hemos cumplido los Sí, objetivos. además hay 40 personas conectadas. Muchísimas gracias a todos por estar. Y bueno, nada, quien tenga una pregunta o quiera hacer un comentario, aquí estamos para Francis escribe atenderlo. por aquí aplausos. Gracias, Francis, gracias. No sé. Aplausos para ti que lo Y, lograste también en tu empresa. y para todos los que están conectados, muchísimas gracias. A ver, por aquí siguen ingresando comentarios. Gracias por la formación, siempre ustedes aportando, gracias. Por aquí María dice, siento que hay patronos que están violando las leyes debido a que las fiscalizaciones, lleva que se movió aquí,
debido a que las fiscalizaciones de los organismos son nulas. Bueno, fíjate, si revisamos las redes sociales del organismo, el Seguro Social está en la calle, incluso en las semanas de radicalización. Está en la calle. ¿Quién es el que ha tenido quizás una participación mucho más tranquila? El INSACEL. En el interior del país sí se ve que están en constante inspección con la campaña del INSACEL Te Acompaña. Aquí en Caracas ha estado un poquitico opacada, sí, llévame los programas de bioseguridad. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo van a estar así? Porque quizás salen a la calle y dicen, les dimos bastante tiempo para acompañarlos en ciertos procesos y ustedes no tomaron las medidas pertinentes. Ahora vienen las sanciones. O inclusive, pasado el tema de la pandemia, ahora el Estado va a vigilar cuál fue el impacto de esos incumplimientos dentro de las mismas políticas del Estado. Es así. Entonces la idea no es, ay, vamos a hacer esto por si acaso en el funcionario. No, el seguro no va a venir. El seguro no va a venir, no, es tomar las medidas pertinentes, es una obligación, vamos a cumplir, para que después no tengamos que pagar más de lo que teníamos planificado. Por aquí hay unos mensajitos adicionales. Agradecida sus aportes, muchas gracias, muy buena información, excelente. Y las pocas que se producen los funcionarios cobrando en dólares. Claro, pero ahora mi pregunta es, ¿por qué una persona llega a un funcionario? Te dice, tienes estos incumplimientos, pero si me pagas tanto, lo dejamos así. ¿Y por qué el patrono accede? Porque evidentemente está incumpliendo. Lo mejor es colocarse a derecho, apegarse lo más adecuadamente a la ley para evitar este tipo de situaciones. Sí, yo siempre he dicho que la mejor estrategia contra un matraquero, por utilizar la expresión, es estar lo máximo en cumplimiento con la ley. O sea, ya es hora de que nuestros servicios de seguridad y salud laboral, con nuestros comités de seguridad y salud laboral, hayan hecho aportes a las empresas con observaciones para ver cómo gobernar el tema pandémico, cómo gobernar el tema de las medidas de bioseguridad, cómo retornar a las organizaciones y cómo apoyar psicoemocionalmente a nuestros trabajadores en los casos de riesgo que implique el tema pandémico. Es correcto. Por aquí dicen, gracias por sus aportes. Aquí dice que hasta los bomberos fiscalizan en Radical. Bueno, tengan ese dato por ahí. Lisbeth, muchas gracias. ¿En dónde podrías jugar sobre este tipo de anexos que podamos agregar a los contratos de trabajo? Nos dice Isabel. Bueno, mira, pueden contratar mis servicios o pueden contratar los servicios de la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Es un documento bien sencillo también, pero yo creo que ustedes tienen la capacidad y la competencia para hacerlo. Es básicamente un anexo de modificación de la cláusula del lugar de la prestación de servicio. O ajuste de salario o cualquier modificación a las cláusulas. De todas maneras, siempre estamos nosotros para ayudarlos en este tipo de modificaciones. Dice, incluso hasta el Banavi ya anuncia que se deben actualizar los datos. Ojitos con eso. Es así. Es así. Ahorita todo debe estar aquí. Incluso accede porque cree que es más económico la matraca que la sanción por desconocimiento. Bueno, si les digo fácilmente que el INSS sanciona con base a la unidad de mayor valor. ¿Y cuál es la unidad de mayor valor? El euro. El euro. El euro. Entonces, las multas del INSS son bastante elevadas si incumplen. Entonces, ¿qué es preferible? Colóquense a derecho que no estar pagándole a un funcionario que venga cada cierto tiempo y además el incumplimiento siempre va a estar allí y les va a generar intereses. Les puede paralizar la solvencia laboral, puede colocarle implicaciones con cualquier otro organismo o trámite que se vaya a realizar. ¿Se debería hacer un adendo al contrato de trabajo contemplando el teletrabajo? Claro que sí, es una nueva realidad. Sí, es una de las cosas que recomendamos, pues hacer ese adendum para modificar esa cláusula donde se especifique cuál es el tiempo del teletrabajo y que una vez pasada la situación de riesgo nacional, el trabajador tiene que volver a la prestación de servicio o cualquier otra forma que pacten las partes. Claro, en este caso Jennifer es que tiene su contrato normal y la cláusula en este contrato, te estoy contratando, es contemplar dentro de este contrato la posibilidad de pasar. Sin duda, me parece una cultura preventiva que era otra de las reflexiones que tenemos que tener en talento humano, la cultura preventiva. Eso es así. Por aquí dice INSS, Euro, Banavi, Petro, Bombero, Unidad Tributaria del Distrito Capital. Cada uno tiene su cuota valor. Revisar la nueva ley tributaria. Eso es un aporte que nos hace Francis. Francis, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Vemos que ya no hay más comentarios. Aupi, agradecida por tu presencia el día de hoy. A ustedes por la invitación. Enriquecedor. Y muchísimas gracias a los que
fueron tan valientes que encendieron la cámara. Sí. Son valientes porque mucha gente no lo hace. Elizabeth y Ali, que es un buen amigo y cliente, gracias por estar aquí conectados, a todos en especial. A todos por su participación y también a veces encender las cámaras relantilizan el tema de la conexión. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad y por supuesto atento a nuestras programaciones que venimos con cosas bastante interesantes. Ya saben, a reflexionar, puertas adentro, identificar qué nos quedamos, qué desechamos, qué mejoramos, adoptar, adaptar o desechar, creo que debe ser la filosofía de talento humano y a seguir demostrando que somos dentro de estas unidades unos socios estratégicos del negocio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta una nueva oportunidad. Feliz tarde.